Muy buena tarde, ingeniero. Voy a proceder a explicar el código que he creado para aplicar los principios de desarrollo de software, parte de la tarea de semanados que usted nos ha dejado. Para aplicar estos principios he creado un pequeño programa que lo que hace es crear una pequeña base de datos y luego una clase abstracta que construye sentencias SQL para que la base de datos la ejecute. Luego dos clases pequeñas que lo que hacen es conectarse a la base de datos. Estas clases serían cliente y producto, que recogen datos para enviarlas a la clase abstracta que construye la sentencia SQL, que luego ejecuta la clase que se encarga de conectarse directamente a la base. El primer principio, que es el principio de responsabilidad única o singular responsibility, lo he aplicado de la siguiente forma. O sea, cada clase tiene un rol y las otras clases no se meten en ese rol. Por ejemplo, la clase SQLite, que este es el módulo que tiene su clase DB, lo que hace es conectarse a la base de datos y ese es su único rol. Primero carga las tablas que tiene que tener la base de datos, que son dos tablas chiquititas, y luego pues ejecuta las sentencias select que le lleguen, solo las ejecuta, no se encarga de recoger las sentencias o construir las sentencias, únicamente las ejecuta, no sabe que llega, solo la ejecuta, y también las inserciones que se vayan a realizar, tampoco sabe que le llega, simplemente las ejecuta y devuelve lo que haya recogido. Esto sería todo lo que hace esta clase, es el único rol. Luego tengo esta clase abstracta que sería como un servidor abstracto. Su rol principal es construir el SQL, por eso es que le coloqué aquí en su documentación que permite interactuar con la base de datos. Entonces acá carga la base de datos, acá tiene sus dos principales métodos que son insertar productos y leer datos. Estos métodos se encargan de construir las sentencias SQL. Entonces acá vemos insert into y acá recibe, bueno, acá tiene un nombre de tabla y los valores que le estén llegando. Y el leer datos, pues lo mismo, construye las sentencias SQL. O sea, recibe los datos, construye las sentencias SQL y las envía a la base de datos. Entonces, el rol de esta clase es construir las sentencias SQL, nada más. Tenemos que las clases pequeñas solo tienen el rol de recoger datos. La clase abstracta tiene el rol de construir las sentencias SQL con los datos que le envían las clases cliente y producto. Y la clase SQLite lo que hace es ejecutar esas sentencias que le envía el abstract client. Bien, con esto pues queda aplicado el primer principio solid. El segundo principio, que es abierto cerrado, lo que nos dice ese principio es que una clase o una interfaz debe estar abierta a conexiones pero cerrada a modificaciones. Bien, acá SQLite está abierta a conexiones. Acá la importé, importar db. Acá he creado una clase que es propia de un objeto de esa clase que va a ser propia de la clase abstracta. Bien, entonces acá está usando sus métodos, es decir, se está conectando y le está pasando los datos y las sentencias que vaya construyendo, SQL y lista, pero no la está modificando. Con esto se cumple que esta clase está abierta a conexiones pero cerrada a modificaciones. Está usando los servicios, por decirlo así, de esta clase. Bien, el tercer principio, que es el principio de sustitución, que nos dice que una clase hija puede sustituir al rol de una clase padre, y acá se cumple con la clase cliente y la clase producto, que son hijas de la clase abstract server. La clase abstracta pues no sabe qué datos meter, o sea, puede meter datos y puede leer datos, pero no sabe qué datos. Entonces ese error lo están haciendo las clases hijas, que ellas, como ya son específicas, ya sabe que es la tabla cliente, y esta ya sabe que la tabla producto, y esta ya sabe que labels meter a los datos que le llegan. Entonces sustituyen el rol del padre, que sería conectarse directamente a este, pero cada quien se especializa. Entonces están cumpliendo con estos roles, están recolectando datos, están complementando esta clase, están heredando y usando los métodos del padre. Y el principio de
Inversión de dependencia. Lo que nos dice ese principio es que una clase superior no debe, o una clase que superior no debe depender de una clase de detalles. Acá las clases AbstractServe y SQLite no dependen de las clases cliente y producto. Es decir, si las clases producto y cliente fallaran, la clase AbstractServe y la clase SQLite seguirían funcionando sin problemas, aunque hubiera otra clase conectada, por ejemplo una clase de factura. Pero si la clase AbstractServe y SQLite fallaran, la clase producto y la clase cliente fallarían. Acá se está cumpliendo el principio de que las clases de detalles, es decir, cliente y producto, están dependiendo de las clases más abstractas, es decir, la AbstractServe y SQLite. Bien, los últimos dos principios no los he aplicado, primero porque no entendí cómo aplicarlos. Esto ha sido el código, voy a proceder a ejecutarlo. Bien, acá tenemos. Primero pues cargo la base de datos y luego acá las personitas que registramos como nuestros clientes. Tenemos el ID del 1 al 5 y acá está ID del 1 y 5. Los NIDs de 1234, 1237 y acá está el nombre Juan, María, Romero, Lucía, Brian, etcétera. Y los apellidos. Acá está excelente. Luego un espacio y ahora la clase de producto. Y acá está. Los productos a registrar pues fueron estos y pues son los mismos que tenemos acá. ID del 1 al 5, maíz, arroz, aceite, chocolate, pastelito, maíz, arroz, aceite, chocolate, pastelito, y la categoría granos, consumo, etcétera, etcétera. Y acá se insertaron las cositas de productos y acá se leyeron. Y por último pues fin del programa. Y quedamos fin del programa. Está con falta ortográfica. Fin del programa. Bien, esto ha sido todo con respecto a estos principios, ingeniero. Pase muy buena tarde.